noches, hermanos, ¿cómo están? Estamos reunidos una vez más desde nuestros hogares para buscar al Señor. Y en esta noche quiero invitarte a que puedas tomarte este tiempo para adorarle, para buscarle. Por ahí en nuestros hogares es un poco más difícil, hay muchas distracciones, no es igual que cuando estamos en la iglesia, pero que de cualquier forma podemos decidir en nuestro corazón reunirnos como familia, ¿sí? y dejar a un lado toda distracción, dejar a un lado todo aquello que nos impide concentrarnos y podamos juntos adorarle y tomar este tiempo para recibir su palabra, pero para también darle a Él un poquito de gratitud y de adoración por todo lo que Él nos da, amén. Así que bueno, te invito en esta hora que podamos orar juntos. Si estás con alguien, que puedas tomar su mano y que bueno, todos juntos podamos orar al Señor en esta hora, amén. Te bendecimos, Señor, una vez más por poder estar juntos, Señor. Te bendecimos por poder exaltarte, Señor, por poder adorar tu nombre, por poder, Señor, entrar a tu presencia, Señor, y darte gracias por habernos guardado hasta aquí, Señor, por tu amor infinito, Señor, que nos inunda, Señor. Gracias, Padre, porque tu presencia está en cada uno de nuestros hogares. Señor, tú estás en medio de nosotros, Señor, y queremos honrar tu presencia, Señor. Queremos honrar esa presencia, Señor, que nos levanta, Señor, que nos da paz. Esa presencia, Señor, que llena nuestros corazones cada día, Señor. En esta hora, Señor, dejamos a un lado todo pensamiento, Señor, toda preocupación, Señor, toda carga a tus pies y venimos a traerte esta ofrenda de amor, esta ofrenda de adoración para ti, Señor. Ministranos en esta noche, Señor. Trae libertad a cada corazón, a cada vida, Señor. Muévete en cada hogar, Señor. Te bendecimos en el nombre de tu Hijo. Amén. Y reconociendo
sabemos que tu palabra nos vivifica, Señor, que tu palabra es esa espada de dos filos que penetra en lo más profundo de nuestro corazón. Y en esta hora, Señor, nosotros necesitamos de ti, Señor. Necesitamos de esa palabra, Señor, que aviva, Señor, nuestro espíritu, que aviva el fuego que hay en nosotros, Señor. Por eso, con corazones abiertos, Señor, recibimos de ti y te pedimos que nos hables, Señor. En el nombre de Jesús, Padre. Amén. Buenas noches, amados hermanos. Es una bendición saber que podemos estar unidos a pesar de la distancia que nos pueden estar separando, pero unidos en Cristo Jesús. Él es la cabeza de la iglesia y en Él somos un cuerpo. Entonces, nosotros siendo miembros del cuerpo de Cristo, disfrutamos de esa bondad, de ese amor, de esa misericordia de Dios, y todo esto es posible por la fe. Fe que viene de Dios para creer que en Él somos uno en Cristo Jesús. En esta noche quiero compartir parte de la palabra de Dios y les pido, si usted quiere hacerlo, busque su Biblia en el Salmo 46, texto 10. Dice así la lectura: Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Y más abajo dice Selah. Esta palabra es para pensar, tomarnos un tiempo para meditar en esta palabra de Dios. Y así nuestro Señor Jesús quiere que nosotros leamos la palabra de Dios y que luego meditemos en ella para que podamos llevarla a la práctica. La palabra de Dios tiene que transferirse a nuestro corazón. Leíamos recién, decíamos, estar quietos y conocer que yo soy Dios. Y a la verdad, en este tiempo que nos toca vivir, donde todo va deprisa, donde todo tiene que ser ligero, donde cuando hablamos por allí, si nos extendemos un poquito más en la conversación, habrá notado que alguien le dice sí, como sugiriéndole que acorte el tiempo de la conversación. Ha escuchado y hasta a veces hemos dicho no tenemos tiempo. En fin, en este tiempo que nos toca vivir a nosotros, donde todo es apresurado, donde todo tiene que ser ligero, parece que es algo natural. Pero Dios a nosotros, sus hijos, nos dice: estén quietos y conozcan que yo soy Dios. Ese Dios que es exaltado entre todas las naciones, enaltecido en toda la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. En tiempo de verbo presente, Él está en este momento con nosotros. Está todo el tiempo con nosotros. Y es algo que nosotros tenemos que aprender a disfrutar, de la presencia de Dios. Como lo hacemos en esta tarde, en esta noche. Me imagino que ustedes junto con toda su familia están reunidos y estamos compartiendo este tiempo, alabándole, adorándole a Él, reconociendo su grandeza y su gran poder y escuchando su palabra y preparándonos para ser una herramienta de Dios que ejecuta su voluntad a través de nuestras vidas. Quiero pedirle ahora que busque por favor en su Biblia en Éxodo capítulo 32. Éxodo capítulo 32. Aquí hay un pasaje muy conocido. Vamos a leer el texto 1. Dice: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Cuando leemos este pasaje, la verdad que se estremece nuestro corazón. Si venimos siguiendo la lectura de los capítulos anteriores, donde ese mismo pueblo le prometía a Dios hacer todas las cosas que Él les estuviese mandando. Le prometían fidelidad en el cumplimiento de su palabra, pero ahora se encontraron, como dice este texto, dice que Moisés tardaba. Entonces ellos tomaron una decisión. Fueron a verlo a Aarón, y no solamente fueron a verlo a Aarón, sino que fueron con la idea ya de decirles que le hicieran otros dioses, porque ellos no sabían qué es lo que había sucedido con Moisés. Y mis hermanos,
Cuando uno no aprende a esperar en Dios, cuando uno se apresura, cuando uno toma decisiones que no tiene por qué tomar, cuando deja de esperar y de confiar en Dios, ese error se llama pecado. ¿Por qué? Porque pone en riesgo lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Fijémonos por un momento qué estaba haciendo Moisés. El pueblo entró en ese momento como en una crisis por la impaciencia al ver que, según ellos, Moisés tardaba. Moisés había subido al monte donde Dios lo había llamado, lo había convocado para darle las tablas de la ley, entre otras cosas. Y el tiempo que empleaba allí era el tiempo que Dios había determinado que era necesario utilizar para que Moisés, recibiendo todas las bendiciones de parte de Dios, regresase al pueblo y le transfiriera toda esa información. Pero fíjense, esta decisión que tomaron las personas del pueblo y pueblo de Dios, que habían prometido hacerle caso a Dios en todo, fíjense que lo que produce, vamos a leer la palabra de Dios. En el texto 7 del mismo capítulo 32 dice: entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Allí el pecado que ellos cometieron cuando fueron a hablarle a Aarón como consecuencia de que no querían esperar y les parecía que Moisés se había ausentado por mucho tiempo, esa decisión, esa mala decisión, impactó en el cielo y afectó, fíjense, la comunión, lo que Dios estaba haciendo allí, justamente transfiriéndole toda la información que sería de bendición para el pueblo cuando Dios estaba con Moisés. Y se ve la necesidad de decirle a Moisés: desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se ha apartado, y usted puede seguir leyendo allá en la tranquilidad de su hogar, en su Biblia, para recordar todo esto que seguramente ya lo conoce, lo ha visto en otro momento, pero que nos sirve en este tiempo, donde a veces a nosotros nos puede llegar a costar darle ese tiempo que a Dios le corresponde. Para Él es todo lo principal, lo mejor de nuestras vidas. Un Dios que nos da lo mejor merece que nosotros le demos lo mejor de nuestro tiempo, de nuestra atención, de nuestra alabanza, de nuestra adoración, de nuestra exaltación, y que le creamos a su palabra y lo demostremos a lo que declaramos con los labios a través de los hechos. Bien, Moisés entonces, allí en la presencia de Dios, tiene que descender por todo esto. Pero notemos algo importante. Cuando estamos en la presencia de Dios, somos totalmente diferentes a que cuando no estamos. Veamos la actitud de Moisés. Él, impactado por lo que Dios acaba de decirle, porque él estaba allí en la presencia de Dios recibiendo todo lo que mencionaba recién, el texto 11 dice: entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? Y sigue él orando. Pero veamos esto, en la misma presencia de Dios, Moisés empezó a interceder en la presencia de Dios por su pueblo. Moisés era un hombre de oración. La oración es hablar con Dios. La oración no es lo último que queda. La oración es lo primero con lo que comenzamos. Y en todo momento hablamos y buscamos la presencia de Dios. Orar es amar su presencia. Orar es reconocer que Él está con nosotros, como leíamos recién en Salmo. Él está con nosotros, tiempo presente. Dios siempre está. Más allá de que las circunstancias que a veces nos toquen vivir sean difíciles, Dios cumple su palabra. Él no nos miente, Dios no se arrepiente de lo que dice, Él cumple su palabra. En el texto 14 vemos que el resultado de la oración que Moisés hizo en forma inmediata, habiendo recibido la orden de bajar, dice que él empezó a orar y luego continuó descendiendo, dice: entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Y Moisés baja y se enfrenta con toda la situación.
Y dice la misma palabra de Dios que la ira de Moisés se enardeció cuando vio al pueblo cometer el pecado que ellos habían cometido. El pecado no es ese pequeño desliz que a veces el diablo quiere que nosotros creamos que es. El pecado es algo serio. Dios le dijo a Adán en el principio, porque el día que él pecare ciertamente morirás. Y el pecado es justamente lo que separa a Dios del hombre. El pecado es la acción voluntaria que trae ese alejamiento de Dios, ese enojo de Dios, ese apartarnos de Dios. Y fíjense, el pecado muchas veces viene de muchas formas. A veces uno dice, pero ¿cómo se manifiesta el pecado? Ellos vieron que Moisés no estaba y no pudieron esperar. ¿Quiénes son ellos? El pueblo de Dios. No pudieron esperar. Sabían que Moisés había ido a la montaña. Sabían que Dios lo había convocado. Sabían lo que días atrás ellos habían prometido. Y no supieron esperar. Desesperaron y tomaron decisiones equivocadas. Cuando nosotros dejamos de confiar y de esperar y de buscar la guía de Dios y buscar su presencia, alguien va a tomar ventaja, seguramente que el enemigo lo hará. Más adelante quiero leer en el texto número 14 del mismo capítulo 34 en Éxodo. Mi presencia irá contigo, le dice Dios a Moisés, y te daré descanso. Efectivamente, la presencia de Dios es la que trae descanso, paz, sosiego, calma. Y es allí donde Dios se manifiesta para que le podamos conocer. Pero Moisés, sabedor de estas cosas, dice en el texto 15, y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saque de aquí. Para Moisés, un hombre acostumbrado a hablar con Dios, a buscar la presencia de Dios, a que ante cualquier circunstancia él encontraba un motivo para comunicarse con Dios, ante la noticia que Dios le daba de que el pueblo se había corrompido, él no tuvo ningún inconveniente en empezar a orar. Un varón de intercesión, un varón de oración, un varón que amaba a Dios. Sabía la importancia de la presencia. La presencia de Dios, si no va a estar acompañándonos, es mejor que no nos saque de aquí. Él no estaba dispuesto a hacer un solo paso. Y que esto en esta noche nos sirva a nosotros de reflexión para poder pensar, ver la gloria de Dios y disfrutar de su presencia. Hoy estamos en la presencia de Dios. Estamos en la presencia de Dios en este momento que estamos unidos meditando en su palabra. Y estamos juntos en la presencia de Dios cuando a Él nosotros le alabamos y le adoramos. Esto que compartí así breve en la palabra de Dios, que sea de inspiración para que podamos darle a Dios ese amor que hay en nuestro ser, que podamos expresarlo a través de la palabra, a través de las canciones, que sean un perfume. En esta noche le animo a que usted pueda darle a Dios ese perfume de alabanza y de adoración al unirnos en un cántico que luego nuestros hermanos estarán interpretando, y seguramente ustedes se van a sumar en su casa, y yo también quiero hacerlo aquí, para que luego de haber adorado y exaltado y pedirle a Dios que su presencia llene todo nuestro ser y dejar que el Espíritu Santo se manifieste, podamos ir en oración, llevándole a Él todas nuestras necesidades y reconociéndole como Dios y como Señor, a quien toda su creación le alaba y le adora, porque todo lo que Dios ha hecho exalta y da glorias al Creador. Y nosotros, sus hijos, tenemos que hacerlo en medio de cualquier circunstancia que nos toque vivir. Tenemos que reconocerle a Él como el Señor, digno de recibir toda la gloria y toda la honra. Su presencia, porque Él lo ha prometido, está con nosotros. Está allí en tu hogar, está donde te encuentras en este momento. Te animo a que hagamos un alto y alabemos y adoremos a Dios con todo nuestro ser. No termina aquí este tiempo. Adoremos a Dios y luego vamos a orar. Dios te bendiga. Él está con nosotros. Adoremos al Señor Jesús.